sábado en el Centro de Formación Continua, que está ubicado en Sojo Las Cascadas. Ya les envié el correo el aula, que es el CFC 7A, y cualquier duda tienen mi número de teléfono y pueden contactarme si tuvieran algún problema, ¿verdad? Para poder llegar o cualquier índole, ¿verdad? Ahí estamos pendientes. Así que muchísimas gracias y dejo a Laura con ustedes. Gracias, Erika. Bueno, buenas tardes, ya casi noche. Estoy a cargo del módulo de probabilidad y estadística para la ciencia de los datos. Tengo muchas expectativas del módulo como tal y espero que en estas 6 sesiones que vamos a tener en modalidad tanto sincrónica como presencial, pues logremos eh, adquirir o refrescar algunos conocimientos. Se van a dar cuenta que a lo largo de estas 6 sesiones hay mucho del contenido que ustedes ya lo conocen y lo único que tenemos que hacer es venir y hacer que las neuronas hagan nuevamente esas conexiones para recordarlo y que posteriormente pues sirva de aplicación en los módulos que restan del diplomado. Para empezar, bueno, ya Evita me presentaba y está mi nombre, Laura Orellana, mi correo electrónico por cualquier cosa. Eh, Pueden encontrar mi perfil en LinkedIn, si en dado caso quieren más información de carácter profesional. En el caso de las clases, ya Evita les mencionaba, tenemos secciones presenciales el sábado 8, 15 y 22 de marzo, para que no se les vaya a olvidar. Aquellos que no puedan ir de forma presencial, también va a estar la modalidad sincrónica mediante el mismo link y las virtuales van a ser 5, 12 y 19, siempre los miércoles a la misma hora. Para la evaluación, la propuesta que tengo yo para evaluar este módulo, yo sé que ya tienen experiencia de 3 módulos previos sobre cómo han sido evaluados. En este vamos a trabajar con 2 casos de aplicación. El módulo tiene, digamos que 2 ejes principales, una que es la parte de probabilidades, y entonces en ese eje vamos a hacer un caso aplicativo, y el otro eje es sobre estadística. Entonces, para ese otro, vamos a hacer un caso adicional. Entonces, van a estar esos 2 casos. A medida vayamos concluyendo los contenidos, se va a habilitar el espacio para la solución de esto y la fecha de entrega va a ser al concluir el módulo. En el aula virtual, yo ya les he compartido un poco el plan que se tiene de cómo cubrir los contenidos. Van a encontrar un documento que se llama plan de sesiones, que es como este que les muestro, bueno, es este que les muestro, donde básicamente para esta primera sesión se tiene contemplado hablar un poquito de los objetivos del módulo, la importancia que tiene esta temática en la ciencia de los datos y vamos a introducirnos en el tema de la probabilidad. En las sesiones 2 y 3 vamos a trabajar con distribuciones de probabilidad. Vamos a culminar el tema de probabilidad y vamos a hablar de distribuciones de probabilidad. Y en las sesiones de las 4 a las 6 vamos a trabajar con estadística, desde estadística descriptiva hasta la estadística inferencial. A ver, si continúo acá con mi presentación, acá están resumidos nuevamente, esos 4 grandes temas o contenidos del módulo. Y para empezar, quizás hablar de cuál es el objetivo, digamos, a grandes rasgos que yo me propongo con el módulo. Este es desde mi perspectiva, ¿verdad? Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad y estadística y aplicarlos en la ciencia de datos. Utilizando para ello, vamos a utilizar Python y hojas de cálculo. Se van a dar cuenta que, bueno, hay problemas que son tan sencillos que se pueden resolver claramente en Python, pero a veces lo que está a la mano es una hoja de cálculo y ahí se pueden resolver. Habrán otros que son demasiado complejos, que tienen una cantidad de datos bastante extensa y que pues la herramienta Python pues es la mejor opción. Que podemos hablar de otras herramientas también.
aunque va a quedar, digamos, a los límites de el propósito del módulo. Como primer punto del módulo o contenido, yo les había propuesto por ahí que habláramos de la importancia de la probabilidad y estadística en la ciencia de datos. Y para ello, y para romper un poquito el hielo, cuando doy clases, no soy de las que les gusta solo tener yo el micrófono o solo tener yo la guitarra. Sí me gusta que participe. Entonces, yo les voy a pedir que me cuenten ustedes porque creen que es importante recordar probabilidad y estadística si están en un diplomado de ciencia de datos. Y para ello, permítanme, solo voy a cambiar la modalidad de lo que estoy presentando. Por ahí van a ver una como rueda de la fortuna o una rueda que contiene los nombres de todos. Posiblemente habrán nombres por ahí que todavía no tienen representación o participación en la sesión virtual, entonces van a salir del juego. Pero para aquellos que están, pues me interesa saber cuál es su opinión respecto de por qué es importante conocer de probabilidad y estadística si estoy estudiando un diplomado en ciencia de datos. Entonces, si le damos a la rueda giratoria, vamos a ver qué nombre nos sale por ahí. Y dice Ruth Griseida Fernández. Veamos, ¿será que está? Ruth. Creo que no, ¿verdad? No, no le veo aquí en el listado de los conectados. Entonces, vamos por la segunda opción. A ver quiénes son los afortunados. Ay, Ruth. Insisten, Ruth. Ok, la tercera es la vencida. José Emiliano Pérez. ¿Será que está para acá? Y por aquí estoy. Buenas noches. No sé si me Buenas escuchan. noches. Buenas noches, Emiliano. Sí lo escuchamos. Perfecto. Pues por lo poco que sé, la probabilidad y la estadística es importante en el análisis de datos, más sobre todo cuando ya vamos avanzando a nivel de automatizaciones y crear modelos. Exacto. Sí. Definitivamente le vamos a poner ahí un chequecito a Emiliano en su propuesta de me sirve saber de probabilidad y de estadística si quiero crear modelos. A ver, una segunda opinión. Marcial Antonio Rivas estará presente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una disculpa, ingeniera, estaba en una llamada. Ahorita justo acabo de venir, pero si me indica la pregunta, yo le contesto. Con gusto, Marcial. A ver, le comentaba de que una de las primeras cosas que vamos a hablar en el módulo es la importancia que tiene la probabilidad y la estadística en la ciencia de los datos. Entonces, que me gustaría conocer cuál es su opinión de por qué cree que es importante estudiar estos temas si está cursando un diplomado en ciencia de datos. Bueno, digamos, lo que yo le podría mencionar es de que al tener, digamos, al mezclar o al integrar la estadística y la probabilidad, nos da otros insumos que, digamos, no se pueden tener solo viendo totales, sumas, sino que ya puedes ver, por ejemplo, tendencias, puedes ver frecuencia, puedes ver otro tipo de cosas como, bueno, no sé si realmente es estadística descriptiva o qué tipo, ¿verdad? Pero ya podemos ver más cosas que solo sumas, restas totales y ya, ¿verdad? Sino que
hay más información descriptiva de comportamiento de los datos. ¿Vea? Eso es lo que yo vería como que se puede integrar así a simple vista. Oh, perfecto, Ujú. muchas gracias, Marcelo. A ver, y un tercero. Esa ruedita la voy a mantener ahí y a medida vayan surgiendo cositas que contestar, la voy a sacar de nuevo. Así que no se preocupen que todos van a participar. Vanessa Marcela Marroquín de Torres. ¿Será que está presente? Sí, ahí está Vanessa Marroquín. Hola, buenas tardes. Buenas Este, tardes. pues en algún momento de la vida me dijeron que la estadística probabilidad es la madre de todas las ciencias. Y si estamos estudiando las ciencias de datos, pues igual domina, ¿verdad? Y creo que la probabilidad estadística nos permite profundizar en el análisis de la información, ¿verdad? Y no solamente conocer la historia de lo que estamos analizando, ¿verdad? No solamente profundizar, ¿verdad? Sino que proyectar a futuro y en esas proyecciones puedes brindar herramientas para tomas de decisión. Ok, muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Toma de decisiones, una palabra muy importante que nos toca en el día a día. A ver, entonces pasemos y veo por acá les presento. Bueno, yo traía aquí 4 ideas y ustedes las han mencionado claramente. Bueno, los 3 compañeros que han participado han hablado de estos elementos de por qué es importante la probabilidad estadística en la ciencia de datos. Como lo decía Vanessa, bueno, toma de decisiones. Toma de decisiones basada en elementos objetivos, porque en el día a día también tomamos decisiones basadas en subjetividades, ¿verdad? Como de repente, ¿qué me voy a poner ahora? Cuando no somos tan programados en la semana y entonces nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué me pongo hoy? Eso no es una decisión basada en algo objetivo, sino que más en cómo me siento al levantarme y todo eso. Pero en el día a día también tenemos que tomar decisiones basadas en datos, basados en información puntual que nos dicen, ok, lo más adecuado es este camino. Entonces, una de las primeras cosas por las cuales se vuelve importante la probabilidad de la estadística es porque nos va a dar las herramientas para esa toma de decisiones. Es decir, no solo va a tener ahí el conjunto de datos, sino que a partir de algunos elementos, ya sea de probabilidad o de estadística, yo voy a convertir eso en alternativas medibles y comparables que me permitan tomar decisiones. Luego, Emiliano mencionaba el modelado, ¿verdad? Bueno, me va a permitir la probabilidad de la estadística modelar de forma predictiva, es decir, con el propósito de predecir el qué pasa si y que los datos no solo estén ahí, sino que me lleven a tener una visión relativamente certera de qué es lo que va a ocurrir. Ojo ahí con el relativamente, porque acuérdense, la probabilidad y la estadística lleva siempre implícito algo que se llama error aleatorio o incerteza. Entonces, esos modelos pues, tienen su cierto sesgo. Luego me va a permitir validar los modelos. Ya cuando he implementado un modelo, pues yo a partir de estadística también puedo venir y validar y ver qué tan bien predicen el futuro. Y adicionalmente, pues creo que esto lo mencionaba, a ver, era Marcial. La parte de no solo tengo sumas y restas totales, ¿verdad? Sino que me permite hacer un análisis exploratorio, es decir, ver ahí en esa mar de datos y empezar a jugar con ellos para tener cosas puntuales, tener un gráfico que me explique tendencias, tener un gráfico que me explique si hay independencia o dependencia de alguna variable, etcétera, ¿verdad? Entonces, me van a permitir la probabilidad de la estadística tener herramientas
para estas cosas. Aquí habrán muchas cosas o mucha tela que cortar de por qué tenemos que ver probabilidad y estadística. Pero para hacernos una introducción, pues ahí hay 4 grandes elementos. Y que como ven, pues tienen la certeza de que es así. Hemos escuchado 3 opiniones y pues respaldan lo que está aquí. A ver, si avanzamos un poquito y ya nos metemos en el tema de probabilidad y hablamos de ella, pues decimos que probabilidad va a ser una rama de la matemática que estudia los fenómenos aleatorios o los fenómenos estocásticos o aquellos fenómenos que dependen del azar, para los cuales yo no tengo una respuesta determinística. Es decir, que van a tener cierto comportamiento no tan certero. Si hablo de fenómenos aleatorios, es importante entonces también definir el término fenómeno. A veces escuchamos eso de fenómeno aleatorio y a qué nos estamos refiriendo. Bueno, es aquel que no es posible predecir, ¿sí? Como por ejemplo que ocurra un sismo o que llueva o que la temperatura incremente en 5 grados, etcétera. Es algo que depende del azar o depende de múltiples condiciones que puedo modelar, pero no puedo predecir a ciencia cierta. Y estos fenómenos aleatorios a veces ocurren a partir de experimentos aleatorios. Entonces, los experimentos aleatorios me permiten estudiar estos fenómenos siempre que sean fenómenos que puedo provocar de forma controlada. Ya esto ya hablamos de un proceso productivo, yo hago un experimento porque digo, bueno, voy a poner estas condiciones para ver qué ocurre con. Y entonces ahí yo estoy haciendo que algo que va a depender de múltiples condiciones, ¿verdad? Que no puedo tener certeza de qué es lo que va a ocurrir, pero que yo lo estoy condicionando a partir de un experimento. Entonces, para empezar con definiciones, tenemos acá 3. Probabilidad, rama de la matemática, fenómeno aleatorio, aquel que no puedo predecir, y el experimento, aquel que estudia los fenómenos aleatorios. Si seguimos viendo definiciones, vamos a hablar del espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral va a ser aquel conjunto, y aquí viene un tema interesante que son los conjuntos. Vamos a ver que cobran importancia a esto porque tenemos que recordar la teoría de conjuntos cuando ya empezamos a hablar de probabilidad. Porque el espacio muestral es eso, un conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Entonces, si vemos algunos ejemplos, bueno, el experimento, lanzar un dado una vez, que es lo más trillado, podría decirse, o de lo que más escuchamos cuando hablamos de probabilidad, lanzar un dado. Y entonces cuando lanzo un dado, hay ciertos resultados posibles. El dado es un cubo que tiene 6 caras y en cada una de las caras lo usual es que estén definidos los números del 1 al 6. Entonces, los posibles resultados al lanzar el dado es que caiga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Claro está, los dados pueden tener distintas formas. Podemos tener un dado que solamente tiene colores y entonces ahí el espacio muestral cambiaría. Ahí puede ser rojo, amarillo, verde, azul, negro, blanco, etc. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Los posibles resultados que voy a obtener. Aquí en el ejemplo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo usual. Luego podemos tener otro experimento que sería lanzar una moneda una vez. Y entonces aquí el espacio muestral puede ser que nos caiga, depende de cómo la denominemos, cara o cruz, o depende del tipo de moneda, águila o cruz, o cara o corona. Entonces, así va a ser el resultado, dependiendo de lo que tenga a cada uno de los lados la moneda. Y eso que hablamos que es su espacio muestral. O el experimento,
lanzar una moneda 2 veces. Aquí ya vamos a tener, por ejemplo, que el espacio muestral va a ser que obtenga 2 águilas, que obtenga una águila y una cruz, o que obtenga una cruz y una águila, o que obtenga 2 cruces. Ojo que en este espacio muestral estamos haciendo incluso referencia a el orden en el cual se obtiene los resultados. Porque si no, yo solamente podría tener 3 posibles resultados, ¿verdad? 2 águilas, 2 cruces o águila y cruz, independientemente del orden. Pero si tengo en cuenta el orden, pues no va a ser lo mismo águila y cruz que cruz y águila. Para que lo vayan teniendo en cuenta, porque más adelante esto puede ser un diferenciador a la hora de calcular las probabilidades. A ver, y entonces yo por ahí les traigo otros ejemplos que no tienen respuesta, solamente están ahí definidos los experimentos y les estoy preguntando cuál es el espacio muestral. Entonces voy a sacar nuevamente mi ruedita y vamos a ver. Tenemos por acá a Rafael. ¿Será que está presente Rafael Alberto Bonilla? Hola, buenas noches, sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. A ver, Rafael, le tocó el primero del espacio muestral. Dice, el conjunto de números enteros entre 1 y 50 que son divisibles entre 8. ¿Cuál sería el espacio muestral? Aquí es de acordarse de la tabla del 8. Sí, entonces tendríamos, bueno, si no contamos el cero, ¿verdad? Sería el 8, 16, 24, 32, 40 y 48. Perfecto. Y ahí está nuestro espacio muestral. Esos son los posibles resultados en ese caso. Gracias, Rafael. A ver, Sí. siguiente. Dice por ahí Carlos Josué Escobar. A ver, ahí está, Josué Escobar. Sí, buenas. Hola, buena, Carlos Josué. A ver, ahí dice el espacio muestral en donde se definen los X, dado que, bueno, ese era un X al cuadrado más 4X menos 5 sea igual a 0. Deme un segundito, lo meto en la calcu. Muy bien. Eh, 1 y menos 5. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo utilizo que la X es 1, al sustituirla ahí en X cuadrado más 4X menos 5, eso me va a dar 0. Y si utilizo el menos 5, va a ocurrir lo mismo. Entonces, el espacio muestral que cumple con esas condiciones son esos dos volares. Muchas gracias, Carlos José. A ver. Siguiente. Andoni Daviar Mendoza. ¿Será que está? No lo veo en la lista. Así que creo que no. Ok. Vamos a ver. Otro afortunado. Cuando no me sale, se repita, ¿no? Oscar Eduardo Barrientos. Creo que sí, me pareció haberlo visto por aquí. ¿O no? ¿Será que no? Pues no. Ok, ¿algún voluntario que quiera definir el espacio muestral para X, dado que X es un continente? Lo seleccionamos.
Ok, Marcial, usted se ha encontrado una promoción. Salió nuevamente seleccionado. ¿Será que está por ahí, Marcial? ¿Me ha escuchado? Hola, hola. Ahorita estoy medio entrando, pero sí, ya dígame. Que me estaba cambiando del celular a la computadora. Ok. A ver, Marcial, espacio muestral para un X que es un continente. El espacio muestral. El espacio muestral de todos aquellos X que son un continente. Es decir, ¿cuáles son los posibles resultados si X es igual a un continente? Sí, sería el nombre de cada continente. África, América, Asia, Europa, Oceanía, no sé. Exacto. Sí, Perfecto. ok. Muy bien, gracias, Marcial. Bueno, Y a ver, el último. Dice por acá, no sé si se pronuncia así, Pascual Chelo. Hola, hola. Sí, Pascual Sí, Equelo. Pascual. Sí, Ok. vea. Entonces, el último dice, un X dado que 2X menos 4 sea mayor que 0 y X sea menor que 1. Híjole. X. Chispa, me agarraste. Eh, eh, ah, mm, no, no tengo ni idea. La verdad es que. Ok, le voy a dar una ayudadita. Dice en el Ujú. primero, 2X menos 4 mayor o igual que 0. Pero, o sea que ajá, Si tiene que. nosotros despejamos de ahí X, tendríamos X mayor o igual que 4 entre 2. Es decir, X mayores o iguales que Que 2 dos. y X menores que 1. ¿Será que hay Mm, mayores que 2 y menores que 1? no. O bueno, sí, el cero, ¿no? No, el 0 no es mayor que 2. Ah, no, no, tienes razón, perdón. Tiene que ser mayor que dos y menor que uno, ¿no? Exacto. No hay. Entonces, en ese caso, el espacio muestral, ¿quién es? Sería nulo. Exacto. El conjunto vacío. No existe espacio muestral que cumpla esas condiciones. Muchas gracias, Pascual. Gracias. Ok. Vamos a guardar nuestra ruedita y vamos a seguir. Entonces, hay preguntas hasta acá sobre las definiciones que hemos visto hasta ahorita. Probabilidad, fenómeno aleatorio, experimento y espacio muestral. Sé que para la mayoría esto va a ser contenido que no han visto con anterioridad. Posiblemente no hace muy poco, sino que hace mucho, pero se van a dar cuenta que a medida lo vayamos leyendo, viendo, van a decir, ah, sí, eso ya lo he visto antes, no es nada nuevo. Pero es importante refrescarlo porque a medida vamos avanzando en este contenido, vamos a ir comprendiendo mejor los temas posteriores, para no entrar de lleno y dar por sentado que recordamos todo esto. A ver, si continuamos, entonces, les decía en la lámina previa que si hablamos que el espacio muestral es un conjunto, entonces es importante recordar sobre conjuntos. Y entonces aquí nos vamos mucho más atrás en nuestra formación. Vea, esto posiblemente sea temas vistos cuando estábamos en el colegio o iniciando los estudios universitarios. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que cuando hablamos de conjunto, bueno, un conjunto es un grupo de elementos que cumplen cierta condición. Y entonces cuando yo tengo unos conjuntos, pues yo puedo hacer ciertas operaciones. Así como con los números puedo hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división y otras. Con los conjuntos también puedo hacer una serie de operaciones. La unión
que va a estar asociada principalmente a la suma, está también asociada a un conectivo O. Y entonces aquí cuando yo hablo de unión, estoy diciendo que quiero elementos que están en un conjunto o en otro conjunto, o que cumplen esta condición o esta otra condición. Entonces el conectivo O es el que me sirve para definir la unión. Aquí se me desapareció, van a disculpar el signo de unión, quizás cuando lo pasé al PDF, lo voy a revisar. Pero básicamente aquí dice que A unido a B es igual a todos aquellos valores X que pertenecen al espacio muestral, dado que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, cuando hablo de unión es en A o en B. Otra operación es la intersección. Vamos a ver que si le busco el homólogo en operaciones matemáticas, esto está vinculado al producto. Y también está asociado al conectivo y, es decir, esto y esto. Entonces, cuando hablamos de la intersección de dos conjuntos A y B, estamos hablando de todos aquellos X que pertenecen al espacio muestral, dado que X pertenece a A y pertenece a B. Lo del producto, pues no siempre va a aplicar en este caso. Ya vamos a ver que eso tiene, digamos, unas limitantes, que es que los eventos cumplan cierta condición, pero usualmente se encuentran mediante el producto. En el caso de los conjuntos, bueno, si yo veo la representación en el diagrama de Venn, que son estos que están acá en la parte baja, entonces hablamos de aquello que pertenece a ambos conjuntos. Es que se cumple el I. Entonces aquí tenemos, en unión es todo, en intersección es pues solo aquello que tienen común. Y luego otro elemento importante cuando hablamos de conjuntos y de sus operaciones es el complemento. Es decir, aquello que no es a lo que le estoy buscando el complemento. Entonces, este está asociado al conectivo no. Y cuando hablamos, por ejemplo, del complemento de C, va a ser todo aquello que pertenece al espacio muestral, pero que no pertenece a C. Entonces, si vemos acá, el cuadro representa el espacio muestral, C es lo que está en el círculo, y entonces cuando yo digo el complemento de C, es todo aquello que está en el cuadro, pero que no está en el círculo. ¿Sí? ¿Recordaban esta notación de conjuntos? ¿O se acordaban de los conjuntos? Sí, un poquito. Poquito, ok. Eso es importante. A ver. Y entonces, si sigo hablando de los conjuntos y sus operaciones, pues es importante tener en cuenta de que cuando trabajo con conjuntos hay una serie de leyes que se deben de cumplir. Por ejemplo, la ley conmutativa, ya vi que le faltan todos los signos de unión e intersección a mi lámina. Ya esta lámina de clases está en el aula virtual, pero se las voy a modificar, bueno, le voy a sustituir por el que sí contenga los símbolos, porque por ejemplo acá, cuando lo pasé al PDF creo que se perdió. Pero a ver, cuando hablamos de ley conmutativa, estamos diciendo de que, por ejemplo, la unión, en el caso de la unión, aplica lo que decíamos de el orden de los elementos, no altera el resultado. Entonces, cuando yo digo que A unido a B es B unido a A, también aplica con A intersectado en B igual a B intersectado en A. Es decir, tanto para suma como para producto, o para el caso del O del I, pues se cumple de forma en orden inverso, digamos. Si ya sea que pongo A unido a B o B unido a A,
o A intersectado en B y B intersectado en A. La ley asociativa me dice de que si yo hablo de la unión de A con B y esta unión unida a C, es equivalente a decir a que A sea unido a la unión de B con C. Es decir, que ese paréntesis que yo he colocado acá de primero 1A y B y luego eso lo 1 a C, es equivalente a que usted diga, bueno, primero 1, B y C y luego lo 1 a A, o que diga primero, también aplica para la intersección, A intersectado en B y luego intersectado en C, va a ser lo mismo que A intersectado en C y luego en B. ¿Sí? Entonces, tanto para unión como para intersección, aplica la ley conmutativa y la ley asociativa. La ley distributiva, pues habla de distribuir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es A intersectado en B unido a C, y entonces esto va a ser lo mismo que A intersectado en B unido a A intersectado en C. O A unido a B intersectado en C, que va a ser equivalente a A unido a B intersectado con A intersectado en C. Si me permiten un momento, voy a quizás cambiar a lo lejos. A ver, si me permiten, voy a cambiar la presentación para el formato en el que está definido, que es el Canva, para que la podamos ver mejor. Ok, entonces íbamos por acá. Bueno, ya habíamos visto la ley distributiva, que es básicamente distribuir en los elementos que se encuentran al interior del paréntesis, es decir, la intersección la distribuyo en B y en C. ¿Sí? A intersectado en B, A intersectado en C y luego los 1. O A unido a B y A unido a C y luego los intersecto. Y la ley de Morgan, que establece que el complemento de la unión de dos conjuntos, en este caso A y B, va a ser igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. Y en el caso de la intersección, el complemento de la intersección de A con B va a ser equivalente a el complemento de A unido al complemento de B. ¿Sí? Estas leyes que están acá, que aplican para los conjuntos, pues nos van a ser de mucha utilidad porque nos vamos a dar cuenta de que son aplicables a la probabilidad. Entonces, si yo tengo claridad en estas propiedades o en estas leyes, pues las voy a poder aplicar en el tema siguiente. Otros elementos importantes de los conjuntos. Bueno, cuando yo hablo del complemento de un conjunto, es decir, el complemento del complemento de A, pues estoy hablando de A. Aquí es como tener una doble negación, ¿verdad? Y estoy hablando del mismo. O, por ejemplo, A unido a A es A, estoy uniendo al mismo conjunto. O A intersectado en A es A. A unido al conjunto vacío va a ser igual a A. Y A intersectado con el conjunto vacío, ojo, aquí ya no es A, sino que es el conjunto vacío, porque estoy buscando elementos comunes entre A y el conjunto vacío. Y ahí lo único que puede haber común es el conjunto vacío. Ok, veamos qué más. Si busco el intersecto de A
con el espacio muestral, pues es A, eso es lo que va a haber común entre ellos, pero si busco la unión de A con el espacio muestral, pues va a ser el espacio muestral. El complemento del espacio muestral es el conjunto vacío y de forma opuesta, el complemento del conjunto vacío es el espacio muestral. Preguntas hasta acá, comentarios, quejas, sugerencias. ¿No? Estoy muy calladito, voy a tener que sacar a mi ruedita todas las clases, ¿ya vi? Me van a terminar tildando la profesora de la ruedita. Ok, entonces, si sigo hablando de definiciones, entonces, en probabilidad, importante tener en consideración lo que se llaman sucesos o eventos. Y entonces, esos son subconjuntos del espacio muestral. Entonces, si recuerdan los espacios muestrales que veíamos antes, decíamos, bueno, lanzar un dado. Su espacio muestral es del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo puedo tener un evento, y es decir, que el resultado de lanzar un dado es mayor que 4. Entonces, yo ya sé que el subconjunto del espacio muestral ya no van a ser los 6 elementos, sino que solamente va a aplicar el 5 y el 6. A eso llamo yo un suceso, a una pequeña parte del espacio muestral, a extraer algunos elementos de ese conjunto. Entonces, cuando hago un experimento aleatorio y defino A como suceso de ese experimento, puede ser que el evento o el suceso ocurra y puede que no. Siguiendo el mismo ejemplo que les decía, si el evento es que sea mayor que 4, yo puedo lanzar el dado y el resultado me puede dar 2. Y entonces en ese caso yo digo, el suceso no ocurrió. ¿Por qué? Porque el suceso debe ser que caiga 5 o 6. Y decimos que ocurrió si el resultado es uno de esos elementos. Es decir, si al lanzarlo me cae 6, entonces digo que ocurrió el suceso. Y aquí, bueno, aquí decimos que ocurrió o no ocurrió. Ok. A ver, entonces a partir de eso, trabajemos un primer ejercicio de forma conceptual para ver cómo vamos con estas definiciones que hemos visto hasta ahorita. Entonces dice el ejercicio. Suponga que una familia sale de vacaciones de verano en su casa rodante y que M, ojo, M es este conjunto que está acá, es el evento de que sufrirán fallas mecánicas. ¿Sí? Dentro de todas las posibles cosas que pueden ocurrir en su viaje, este evento se llama, tienen fallas mecánicas. T es el evento de que recibirán una infracción por cometer una falta de tránsito. Hoy que se han puesto tan famosas aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esta T que está acá es reciben una infracción de tránsito. Y V es el evento de que llegarán a un lugar para acampar, pero este está lleno. Y entonces este otra de acá es llegan y está lleno. Entonces aquí está nuestro diagrama de Venn y por ahí hay una serie de números que representan áreas, ¿verdad? 5 es esta área de acá, 4 es esta área de acá, 1 es esto que está acá y así sucesivamente. Bueno, 8, vean, es todo lo que está fuera de los 3 eventos. Entonces, nos pregunta, ¿qué representa o
expresemos con palabras qué representa la región 5. Entonces ustedes me dicen, saco mi ruedita y seleccionamos quién comenta o lo hacemos voluntario. Como a la ruedita. A la ruedita, ok. Veamos, solo déjenme, voy a compartir pantalla completa. Y nos vamos a ir a la ruedita. ¿Dónde está mi ruedita? Se me ha perdido. Ok. Y entonces, sale por aquí. Carlos Samuel Gallardo. ¿Estará presente Carlos Samuel Gallardo? No lo encuentro. Creo que no. Ok, vamos a segundo, a ver si no se nos repite el nombre. José Gilberto Vázquez. Hola, buenas noches. Sí, por acá Hola. estoy. Muy bien, José Gilberto. Entonces, la primera que teníamos por ahí, bueno, quizás le voy a poner el PDF. Así que está. Mejor así. Y tenemos por ahí que nos piden qué representa la región 5. Entonces, la región 5 es esto que está acá, por donde está la M. 5 representa una probabilidad de una falla mecánica. ¿Qué? Creo que solo, por el momento solo eso. Ok. ¿Todos de acuerdo? Aquí hay forma de poner reacciones, ¿verdad? Yo tengo una duda, ingeniero. Ajá. Podemos decir que no es que es una probabilidad, sino que es un hecho de que en 5 van a sufrir una falla mecánica. No es que sea probable, sino que si la región 5 representa que se sufrió una falla mecánica en el trayecto, digamos. Exacto, que el 5 Ocurrió. es el evento de tener una falla mecánica. Ok. Pero por ahí, Rafael, muy bien, dice, sin infracción y sin que esté lleno el lugar. Y muy bien ahí. ¿Qué sucede? Bueno, que si yo pongo 5, 2, 1 y 4, pues eso es toda la ruedita de M y eso sí representa todo el evento de tener una falla mecánica. Pero como le estoy quitando esa parte del 4, del 1 y del 2, entonces esto me está dejando solo con el evento que ocurre la falla mecánica, pero no hay infracción y el lugar no está lleno. ¿Sí? Aquí se me está reduciendo mi evento. No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos entonces nuevamente a la ruedita. Y dice Vanessa Marroquín. Muy bien. ¿Ha tenido suerte, Vanessa? Igual que... Oportunidad de otro compañero.
Mentira. El 3, ¿verdad? Región El 3. Ajá, serían los que recibirán una infracción y que llegarán a un lugar que esté lleno. Ujú. Muy bien. Estamos hablando de que ocurre T y que ocurre V, pero ¿qué pasa con M? Para esta región no está considerado para la 3. O sea que no, la M era que no sufrirán fallas mecánicas. Ok. Ujú. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sufren fallas mecánicas, pero tienen una infracción y el lugar está lleno. ¿Sí? Esa sería la 3. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. A ver, siguiente. Para Esther Román. Yo creo que se acaba de... No me parece. Sara está por ahí. Sara está conectada, pero no le escuchamos. Así que, bueno, pasemos a otro compañero. Marcial Rivas. Afortunado. La tercera del día. Está bien. Ok, dice regiones 1 y 2 juntas. Para la región 1, sufrieron fallas mecánicas, sufrieron una infracción de tránsito, una falta de tránsito, y cuando llegaron al lugar a acampar estaba lleno. Para la región 2 no tuvieron fallas, perdón, tuvieron fallas mecánicas, cuando llegaron al lugar estaba lleno, y no sufrieron, no les levantaron una falta de tránsito. Pero si están juntas, Marcial. Es decir, si lo que nos están diciendo es ambas, es decir, ¿qué Ok, sería? sería que sufrieron fallas mecánicas, Ujú. recibieron una infracción de tránsito y cuando llegaron al lugar estaba lleno, Ok, porque sería la unión de la uno, del 1 y el 2. ok, ¿todos de acuerdo? Muy bien, Rafael. Ya nos dice, ¿de acuerdo? Ok, veamos. Arlet Galeán. A ver, Arlet, si nos escucha por ahí, nos piden regiones 4 y 7 juntas. Buenas noches, ingeniera. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos, Arlet. Ok. Regiones 4 y 7 juntas. Ajá. Sería que recibieron una infracción por cometer una falta de tránsito y em, sufrieron fallas mecánicas. ¿Y el lugar estaba lleno o no? Y el lugar no estaba lleno cuando Ok, muy bien. Sí, vemos que el V
definitivamente no juega nada ahí, entonces no estaba lleno. Muy bien. A ver, y la última de este ejercicio, claro está. Juan José Salguero. Veamos. Dice 3, regiones 3, 6. 6, 7 y 8 juntas. Es decir, Ok, si es juntas, es que aquí tengo un poquito de duda, pero yo voy a decir que es que sufre los tres eventos que sufre una falla mecánica. No, quiero ver. Ah, no, la falla mecánica, no, perdón. Solo que recibe una infracción de tránsito y encuentra el lugar de acampar lleno y no recibe y no sufre una falla mecánica. ok. ¿El 8 qué es? El ¿Qué 8 representa? es que no sufre ninguna de las tres, pero Exacto. como es que en conjunto, ahí sí ya incluye las dos que mencioné, pues, Así asumo. es. Así es. Sí, muy bien. Si se dan cuenta, 3, 6 y 7 y 8, lo que hace es nada más excluirme justo el círculo que representa la M. Entonces, ese también podría ser el decir que M no ocurre, es decir, que no tienen fallas mecánicas y eso contemplaría todo lo demás. O decir que no sufren fallas mecánicas, pero sí una falta de tránsito y llegan a un lugar lleno. Exacto, Josué. Todo lo que no es M. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces sigamos. Si seguimos hablando entonces de los sucesos y los eventos, podemos hablar de que hay sucesos que se van a caracterizar o que yo los puedo denominar como mutuamente excluyentes. Y esto va a suceder cuando el que ocurra uno imposibilita la ocurrencia del otro. Es decir, no pueden ocurrir los dos a la vez. Como por ejemplo, bueno, va a suceder con todo aquello que son dicotómicas, aquellos experimentos que me dan un resultado dicotómico, como por ejemplo lanzar la moneda. ¿Vea? Si cae cara, no puede caer cruz, porque el uno excluye al otro. Entonces hablamos de si ocurre esto, que A y B o ambos eventos son mutuamente excluyentes. Importante saber que el conjunto vacío es excluyente con cualquier otro. Es decir, que si ocurre el conjunto vacío, no ocurre ningún otro suceso. ¿Sí? Y además, una cosa es hablar de sucesos mutuamente excluyentes y otra es hablar de sucesos complementarios, que además de ser mutuamente excluyentes, su unión produce todo el espacio muestral. Y en este caso tiene más relación el ejemplo que les ponía de la moneda. El espacio muestral es que caiga cara o cruz y son mutuamente excluyentes. Si cae cara no cae cruz, si cae cruz no cae cara. Entonces ahí se complementan. El espacio muestral está definido por esos dos eventos. Entonces decimos que son mutuamente excluyentes, son complementarios y en algunas ocasiones, cuando esto ocurre, también los denominamos particiones del espacio muestral. Entonces decimos que mi espacio muestral está particionado por el suceso A y el suceso B. ¿Ok?
Claro está, aquí no solo pueden ser 2, sino que pueden ser 3, 4, 5. El espacio muestral y el conjunto vacío, pues son dos casos de sucesos complementarios y mutuamente excluyentes. Si ocurre el conjunto vacío, no ocurre todo el espacio muestral. Si ocurre el espacio muestral, no hay posibilidad de que ocurra el conjunto vacío. Ahora, esos son términos importantes a la hora de hablar de probabilidad, pero si ya nos metemos un poquito más en probabilidad, importante pensar en cómo se calculan las probabilidades. Si recordamos esos principios básicos que vimos de probabilidad, cuando hablamos del espacio muestral, de repente decíamos, bueno, si el dado tiene 6 caras, yo sé que 1 entre 6 me va a dar la probabilidad de que caiga cada uno de esos elementos del espacio muestral. A eso se le denomina una forma de conteo para determinar la probabilidad. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de probabilidades, una probabilidad de un evento tiene que tener valores entre 0 y 1. Posible el 0, posible el 1. Es decir, que hay posibilidades de que me dé que la probabilidad es nula o que me diga que la probabilidad es 1. Sobre todo cuando estoy hablando de que el evento es todo el espacio muestral, entonces la probabilidad está completa y es de 1. De repente puedo tener probabilidad de 5. No, solo que me estén diciendo 5%, entonces sí. ¿Por qué? Porque recuerden que el 5% representa un 0.05. Entonces ahí sí es posible hablar de probabilidades que tengan valores mayores a 1. Pero sí las acompaño del símbolo de porcentaje. De lo contrario, no. Siempre entre 0 y 1. ¿Cómo calculamos las probabilidades? Bueno, ya les decía un poco lo del dado y sus elementos en el espacio muestral. Y decimos que tienen una distribución uniforme, entonces que todos van a ocurrir con la misma posibilidad. No siempre es así. Cuando hablamos de calcular la probabilidad, pues podemos tener 3 formas. Una es empíricamente y que ocurre mediante la frecuencia relativa. Y entonces yo tengo ahí mi tabla de datos de que me está hablando de de ventas que realizo a clientes en específico. Y entonces ahí yo puedo, mediante frecuencia, calcular probabilidad de vender tantos montos o tal monto. Esa es una forma. Otra es la probabilidad clásica de Laplace, ya lo vamos a ver más adelante, pero es la que viene a partir de los métodos de conteo. Aquí ustedes recordarán posiblemente que cuando hablábamos de métodos de conteo, aquí hablábamos de combinaciones, permutaciones, y entonces a partir de eso se calcula la probabilidad. Y luego también hay una tercera forma que tiene sustento estadístico, que la probabilidad subjetiva no está fuera de la rama de la estadística ni de la probabilidad, aunque no tiene, digamos, un fundamento matemático, pero sí es posible determinar probabilidades subjetivas. Y a esto nos referimos al criterio de experto. De repente alguien que conoce muy bien cómo está funcionando un proceso, un sistema, podemos preguntar la probabilidad de tal cosa y pueden hacer una estimación de este valor a partir de la subjetividad o del conocimiento que tiene. Si profundizamos un poquito más en esas 3 formas de calcular probabilidades, les decía, empíricamente mediante frecuencia relativa. Entonces, yo voy a decir que un suceso va a ocurrir cuando hago la división del número de veces que ocurre entre el número total de veces que ocurren todos los eventos de mi experimento, ¿sí? Entonces aquí hablamos, pero la cantidad o la frecuencia de ocurrencias del evento puntual, en este caso es A, entre la frecuencia total de sucesos. Ahí pueden estar todos los del espacio muestral. Y entonces esta división me da la frecuencia relativa y de esa forma yo calculo la probabilidad. Un ejemplo, bueno, tengo una línea de producción
y encontramos 10 artículos defectuosos en 500 que se inspeccionan. Entonces, al sacar la frecuencia relativa, hablamos de 10 artículos de 500 y esto nos da 0.02 y esto sería la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso a partir de un cálculo de probabilidad empírico. Y la probabilidad de que el artículo salga bueno, sería el complemento. Aquí tenemos dos eventos que son complementarios y mutuamente excluyentes. Si el artículo es defectuoso, no puede ser bueno. Si el artículo es bueno, no puede ser defectuoso. Y entonces, el complemento para los 500 artículos sería 490 entre 500, que es el total de artículos. Y esto me va a dar 0.98. Y esto corresponde a la probabilidad empírica de obtener un artículo bueno. A ver. Ok. Muy bien, si seguimos en el caso de Laplace, aquí hablamos de espacios muestrales X probables. Entonces, en donde tenemos claramente definidos cuáles son todos los puntos que puede tener mi espacio muestral y estos todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y entonces, la probabilidad de un suceso A, yo la voy a determinar como el número de veces que ocurre ese suceso entre el número de sucesos que puedo tener. Y entonces ese cociente me permite determinar la probabilidad. Ejemplo de esto, bueno, lanzar el dado, como les decía. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? Ah, bueno, número mayor que 4, solamente 5 y 6. Entonces, la probabilidad de ese evento, al que yo he llamado A, va a estar definida como ¿cuántas veces ocurre ese evento? 2 en 5 y en 6. ¿Cuántas veces o cuántos resultados posibles tiene mi espacio muestral? Tiene 6. Entonces, 2 sobre 6, que es igual a 1/3 o a 0.33, me daría la probabilidad de ese suceso. También se puede definir como 33%. Es el único caso en donde vamos a ver un número mayor a 1, pero ojo, siempre acompañado del porcentaje. Y finalmente, como les decía, la probabilidad subjetiva, que hace referencia a el criterio de experto, alguien que ya conoce bien lo que está ocurriendo o de lo que estamos hablando, pues puede hacer una estimación de probabilidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Las puedo hacer yo? Ok, entonces eso es un sí. Procedamos. Muy bien, entonces, ¿qué propiedades se deben de cumplir cuando estamos hablando de probabilidad? Primero, ya les decía, la probabilidad va a estar entre 0 y 1. Va a ser mayor que 1 si solo así lo acompañó de porcentaje. De lo contrario, un número entre 0 y 1. Y eso independientemente del evento, ya sea el evento A, el evento B, el evento C, el evento N. La probabilidad de ocurrencia del espacio muestral, es decir, de todo lo posible, siempre me tiene que sumar 1. Siempre va a ser igual a 1. El que ocurra todo lo posible es 1. Y aquí no aparece, pero es la probabilidad de conjunto vacío igual a 0. Perdón, no, esta es la probabilidad de el complemento del espacio muestral, no del conjunto vacío. La probabilidad del complemento del espacio muestral sería igual a 0, que es prácticamente decir lo opuesto a esto de acá. Ok, otras propiedades.
Si tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes, recuerden, no tienen intercepto, porque si ocurre el uno, no ocurre el otro, no hay un y entre ellos. Entonces, la probabilidad de A unido a B es la suma de ellos. Probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad complementaria de cualquier suceso, la probabilidad de A más la probabilidad complementaria de A va a ser igual al espacio muestral y a la probabilidad del espacio muestral, que es igual a 1, ¿sí? De A y de no A juntos me va a dar 1. La probabilidad de A y no B va a ser igual a la probabilidad de A unida al complemento de B, que esto va a ser igual a la probabilidad de A, es decir, todo este círculo de acá, menos el intercepto que hay entre A y B. Aquí hay un símbolo de intercepción. Entonces, aquí este intercepto va a ocurrir, sí, solo sí, aquí ya estamos hablando de dos eventos, A y B, que no necesariamente son mutuamente excluyentes, es decir, que tienen elementos en común. Si es el caso de dos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A y no B, pues solamente es la probabilidad de A, ¿sí? Porque no hay nada en común entre ellos dos. Ahora, la probabilidad de no A, pero sí B, sería esto de acá. Y entonces estamos hablando del complemento de A intersectado con B. Y esto es igual a la probabilidad de B menos el intersecto de A con B. Otras propiedades básicas, bueno, aquí tenemos la de la unión. Cuando yo uno dos eventos que no son mutuamente excluyentes, es decir, no solo aplica la suma, como lo veíamos unas láminas atrás, creo que acá. Si A y B son mutuamente excluyentes, cuando yo uno A y B, pues solo ocurre la suma. Pero si los eventos no son mutuamente excluyentes, como está acá, entonces hablamos de que la unión de estos va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos el intercepto. Porque si se dan cuenta, como hay elementos comunes, al sumar A y B, esos elementos comunes se me duplican. Entonces yo los tengo que quitar en una repetición. Esto se puede generalizar. Cuando yo ya tengo más eventos que no son mutuamente excluyentes, entonces yo puedo decir que la unión de todos esos eventos, de A con B con C, va a ser la suma de A más B más C, menos el intercepto de A con B, el intercepto de A con C, el intercepto de B con C, y el intercepto de A, B y C, es decir, la unión de los tres. Que si recuerdan aquel ejercicio donde estábamos viendo M, T y V, si no me equivoco, era la región 1. Vamos a ver si nos vamos hasta ahí. Acá. Es esta de acá. Aquí donde sucede M, sucede T y sucede V, es el intercepto de los tres. Ok, mi regreso. Uy, me pasé. Y entonces aquí tenemos generalizado la propiedad básica de la probabilidad. Ok, entonces vamos a hacer ejercicios. Y el primero dice que al final del semestre, Jorge se va a graduar en la Facultad de Ingeniería Industrial de una universidad. Después de tener entrevistas en 2 empresas en donde quiere trabajar, determina que la probabilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la empresa A es de 0.8. A ver, vamos a ver por acá. Bueno, 0.8. Okay. Entonces en A es 0.8 y que la probabilidad de obtenerlo en la empresa B es 0.6. Aquí tenemos otra.
Si por otro lado dice, considera que la probabilidad de recibir oferta de ambas empresas es de 0.5, aquí tenemos una tercera condición, pero vamos a cambiar color, ahí está. ¿Qué probabilidad tiene de obtener al menos una oferta de esas dos empresas? A ver, ¿voluntario o sacamos la ruedita? Creo que tengo forma. Bueno, yo voy a empezar a dibujar, pero les pido que me ayuden, vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer quizá un poquito. La probabilidad sería 0.9. 0.9, wow. Ajá, a ver, cuéntenos, a ver quién estaba hablando. Eh, No, si dibuja el evento A y B ujú, y su intersecto es 0.5. Entonces, para que ocurra solo A es 0.8 menos 0.5. Entonces, solo A es 0.3 ajá. y el de B sería 0.1, solo B. Espérenme que ya se me... Entonces, si suma esas probabilidades, son 0.9 y el que no reciba ninguna oferta sería 0.1. Ok, veamos, entonces, me dicen por acá, bueno, vamos a ponerle el nombre a este sería A. Este de acá es B. Y entonces tenemos A es 0.8, ¿verdad? Y entonces, pero el intercepto es 0.5. Entonces quiere decir que aquí en esta luna quedan 0.3. ¿Eso es lo que me ha dicho? Sí, Ok. Juan José está hablando. No. sí. Sí, ok. A ver, y en el caso de B, nos dice que es de 0.6, pero el intercepto es 0.5, entonces quiere decir que aquí queda 0.1. Muy bien, Juan José. Y entonces lo que nos están pidiendo, ¿qué es? Al menos una. Eso, ¿cómo se enunciaría? O, La... como que puede quedar en A, Ajá, solo en A, ajá. solo en B o en A y B. Y entonces eso es la probabilidad de A unido a B, ¿o no? Acuérdense que el unido, ¿qué conectivo o conector llevaba? La ¿Qué U. letra? ¿Ah? La U La O. ¿Qué significaba? O I. significaba I. ¿Y? No, La unión. significaba O, perdón. Sí. Entonces, cuando yo digo A unido a B, estoy hablando de A o B, ¿sí? O ambas, porque en este caso no son mutuamente excluyentes. ¿Cómo es P la probabilidad de A unido a B? Por ahí veíamos que como tienen un intercepto, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B más, perdón, menos la probabilidad de A, intercepto con B. Y entonces, ¿esto cuánto va a ser? Bueno, va a ser 0.8 más 0.6 menos 0.5.
Y eso es igual a 0.9. Creo que, vamos a ver si lo podemos mover. Vamos a pasar para acá para que se vea mejor. No se viene todo. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Entonces ahí vemos el diagrama de Venn y vemos el cálculo de la probabilidad. ¿Sí? ¿Eso es lo que nos explicaba Juan José? Sí, eso era lo que quería decir. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, preguntas. Seguimos. Ok, sigamos con otro ejercicio. Ejercicio 2 dice, un inversionista ha invertido dos tipos de acciones, se denominan 1 y 2, y ha estimado las siguientes probabilidades. La probabilidad de ganar en las acciones 1 es de 0.85. La probabilidad de ganar en las acciones 2 es 0.70. La probabilidad de ganar en ambas acciones es 0.60. Calcular, dice, la probabilidad de los siguientes casos. Que no gane en las acciones 1. O sea, que puede ocurrir cualquier cosa menos ganar en las acciones 1. Que no gane en las acciones 2. Que gane en las acciones 1 y no gane en las acciones 2. Que gane en las acciones 2 y no gane en las acciones 1. Que gane por lo menos una de las acciones. Que ganen solo una de las acciones o que no ganen ninguna de las acciones. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Definamos esto en la notación de cómo se vería unión, intersección, y luego vamos a ir a hacer el diagramita y lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Por ejemplo, en la primera, no gane en las acciones 1. Eso es la probabilidad de ¿qué? El complemento de A. Del El complemento de complemento de A. segundo. ¿Solamente del complemento de A? De A y B debería ser. Pero solo es de las acciones 1. ¿No gane en las acciones 1? Ahí sería como el conjunto sería 1, no sé. Vea. Entonces sería como el complemento de 1. O de Ah, las sí, acciones. Pero, perdón. El A no existe. Tiene toda Sí, la razón. 1. El complemento de 1. Ok. Muy bien. La siguiente. Déjenme ver, vamos a cambiar. A ver, para la siguiente nos dice no ganen las acciones 2. ¿Qué sería eso? ¿La probabilidad de qué? Complemento de 2. Del complemento de 2. Muy bien. De ahí dice, gane en las acciones 1 y no gane en las acciones 2. Esa es la probabilidad de. Si gana en las acciones 1, estamos hablando de la probabilidad de 1. Pero nos dice y. ¿El conector y estaba asociado a qué? ¿A unión o a intersección? Intersección. Intersección. Muy bien, entonces. Intersectado con no gane en 2. El no tenía que ver con el complemento. Entonces, esto es 1 intersectado con 2 complementos. ¿Sí? Así se describiría. La siguiente dice,
gane en 2 y no gane en 1. Entonces aquí es el contrario, el complemento de 1 intersectado con 2. ¿Sí? Sí ocurre 2, pero no ocurre 1. Siguiente dice, gane por lo menos una de las acciones. ¿Qué implica esto? Probabilidad de la unión de 1 y 2. La unión de 1 y 2. O gana en 1, o gana en 2, o gana en ambas. ¿Sí? 1, 2 o ambas. Gane en solo una de las acciones. ¿Qué será eso? La unión de 1 y 2 menos la intersección de 1 y 2. No. Ok. Es lo que describió el compañero hace un ratito, cuando tenía la del todo y le quitaba la intersección a uno, y de ahí el todo del otro y le quitaba la intersección. ¿Cómo lo escribiríamos? La Tiene probabilidad tiene que ver con los complementos acá. tiene que ver con los complementos. Entonces dice, en solo una de las acciones. Entonces ahí, ¿qué opciones tengo? Bueno, que gane solo en la 1. Si eso es así, quiere decir que estamos hablando de lo que está ahí en el literal C. Gana en 1, no gana en 2. Entonces, esto sería 1, 1 intersectado con 2 complementos. Pero también puede ser porque es gana en 1 o gana en 2. Y entonces eso va a ser unido a la probabilidad de que no gane en 1 y sí gane en 2. ¿Sí? Creo que por ahí Carlos Josué decía, hacía referencia a, bueno, también lo puedo ver esto como que gane por lo menos una de las acciones, es decir, en anterior, la probabilidad de 1 unido a 2, pero le tengo que quitar lo que tiene en común, porque solo puede ser 1 o solo puede ser 2. Y entonces a esto le voy a restar la probabilidad de 1 y 2. ¿Sí? Y van a dar cuenta que ya sea por el primer camino o por el otro, el resultado va a ser el mismo. Ya sea que lo vea de forma separada, 1 y no 2, 2 y no 1, sumados, o la de que ocurra 1 o 2, pero no ambos, que sería menos la intersección. ¿Sí? Y el último dice, no ganen ninguna de las acciones. ¿Y esto qué es? La unión de los complementos. Exacto. ¿Qué puede ser? El complemento de la probabilidad de la unión de 1 y 2, Ujú. o 1 menos la probabilidad de la unión de 1 y 2. También, otra forma de decirlo.
Que ojo, podemos decir 1 menos esto, porque estamos hablando de el espacio muestral menos estas ocurrencias. Muy bien, yo tengo después una lámina en donde está el diagrama de Venn y podemos ir viendo esta solución. Entonces aquí tenemos, nos dice que la probabilidad de ganar en las acciones 1 es 0.85, recuerden, en 2, 0.70 y en ambas 0.60. Es decir, que el intercepto es 0.60, que es esto de acá. Aquí tenemos 1, que es 0.85 completo, pero como el intercepto es 0.60, quiere decir que aquí me quedan 0.25. Y por acá tengo 2, que es 0.70, pero como el intercepto es 0.60, aquí solo en esta luna de acá hay 0.1. Entonces por ahí nos decían, bueno, la probabilidad de el complemento de 1. ¿Quién sería el complemento de 1? ¿O cuánto sería el complemento de 1? ¿Cuánto es el complemento de 1? Punto 60. 0.15. 0.15, exacto. Que sería lo que está aquí en amarillo, esta luna de acá, más lo que está afuera, ¿sí? Dentro de mi espacio muestral, que es este 0.05. Eso también lo podemos ver. Bueno, si la de 1 es 0.85, su complemento va a ser 1 menos 0.85. Entonces vamos a ver si podemos reeditar esto. Y esto va a ser 0.85. El complemento de 2. Si 2 es 0.70, ¿cuánto va a ser el complemento de 2? ¿0.3? ¿Será que me desconecté? Ya no los escuché. ¿Ah? Punto 3. Muy bien. 0.3. Ahora, ganen 1 y no ganen 2. Ok, ¿dónde está ese ganen 1 y no ganen 2? Por acá, ¿eh? Es decir, se cumple 1, pero 2 no. Y 2 es todo esto de aquí, incluido el intercepto. Entonces solamente sería la luna rosada. Y eso sería 0.25. La de que ganen en 2, pero no en 1. Vamos a ver. Aquí tenemos en 2, pero no en 1. Es decir, todo lo que está en el círculo rosado no va. Y solo sería la luna María. Si se dan cuenta, eso es 0.10. Mm. Luego dice, gane por lo menos una de las acciones, la unión de ambas. Si voy a ver mi diagrama de Venn, la unión de ambas es todo esto que está aquí, es 0.25 más 0.6 más 0.1. Eso me da en total 0.95. Ah, ya sé que se me había hecho esto. Aquí salió perdido. 0.95. Vamos por acá.
Entonces esta era la probabilidad de, veamos esto por aquí, 1 unido a 2. Y eso da 0.95. Ahora, el literal F dice que gane en solo una de las acciones. Y aquí tenemos de 1 intersectado en 2 complementos unido a 1 complemento intersectado con 2, que decíamos que era la suma de C y D. ¿Sí? Estamos uniendo, entonces sumamos. 0.25 y 0.1 me daría 0.35. Y entonces yo eso lo puedo comprobar también con la otra forma que me dice de que gane en una, en dos o en ambas, menos que gane en ambas. Y entonces aquí tengo 0.95, pero le tengo que quitar el que gane en ambas. Como no tengo por aquí todavía el intercepto, lo veo en mi diagrama de Venn y veo que esto es 0.60. Entonces al 0.95 le quito 0.60 y me queda 0.35. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ambas formas son válidas. Y el literal G dice no gane en ninguna de las dos. En ninguna de las acciones. Y esto sería 1 menos lo que hemos calculado en el literal E, que es la unión. Entonces sería 1 menos 0.95. O también lo podemos visualizar, dice por ahí, como el complemento de la unión. Eso sería 0.05. Y el complemento de la unión, la unión de los complementos. Esto, no ganen ninguna. Eso está mal. Ok. Pregunta, comentario. ¿Vamos bien? No sé cómo es que se me pierden por aquí estas cosas. A ver, bueno, si vamos bien, entonces, muy bien, hay que repasarlo. A ver, yo procuraré dejarles ahí material complementario en todo caso para que les den una revisadita. Además de, ya en el aula virtual ustedes van a encontrar lo que les decía, el plan de sesiones, van a encontrar esta presentación, que se las voy a modificar porque ya vi que hay cosas que en el PDF no quedan bien, sobre todas esas intersecciones y uniones. ¿Y qué más está por ahí? Creo que por el momento es. Yo procuraré que antes del viernes ya tengan, bueno, que el día de mañana ya tengan cargado también la grabación de esta clase y algún material complementario, por si necesitan repasarlo. A ver, el ejercicio 3, si quieren solo lo dejamos enunciado porque ya estamos sobre la hora del fin de la sesión. Dice por acá que en una caja hay 24 manzanas, ¿sí? Y de las cuales 5 están en mal estado. Se escogen al azar 3 manzanas. Hallar la probabilidad de que ninguna esté en mal estado, solo una esté en mal estado y por lo menos una esté en mal estado. ¿Sí? A ver, ¿cómo creen que deberíamos de hacer el cálculo de esta probabilidad? Porque ya no es, en los casos anteriores, pues ya teníamos unas probabilidades predefinidas y lo único que hemos estado haciendo es operaciones con esas probabilidades, uniones, intersecciones, complementos. Pero ¿qué pasa en este caso? Bueno, ya a mí lo que me están dando aquí son números, no son probabilidades. Ese 24 no es ninguna probabilidad, ese 3 tampoco, ese 5 tampoco. Entonces, ¿cómo determino probabilidades? Ya habíamos visto que hay 3 formas. La frecuentista, la plus y la subjetiva. Aquí no aplica la subjetiva, que conste. Entonces, ¿cómo hacemos para
determinar la probabilidad de que de las 3 manzanas que escogí, ninguna esté en mal estado. Que a esto lo llamaríamos como probabilidad de todas buenas. Buenas. 19 entre 24. 19 entre 24. Pero no deberíamos de ir, en este caso, multiplicando cada uno esto es, son 3 experimentos diferentes. El experimento es 1. Ah, pues son 3 eventos diferentes. Sí, sí, y de ahí vamos a tener una cogitación de 3. Que la probabilidad de sacar ninguna mala, como dice el compañero, solo para la primera sería 21 entre 24 y para el segundo tiene que ser 20 entre 23 y para la tercera Me es está, 19 entre diciendo 20. el literal B. No, la A. La A, ninguna está en mal estado. Pero en las tres manzanas que estamos sacando, Ajá. vaya, para la primera vez que vamos a sacar una manzana, sí sería 21 entre 24 la probabilidad, 21. porque hay 3 manzanas malas. Ah, no, 5, No, pues. no, son 5. Pues sí, Sería 19 entre 24. 19 entre 24. Muy bien. Y luego eso se tiene que multiplicar por la probabilidad de 18 entre 23. Ok. Y la última 17 entre 22. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo veo y digo, bueno, mi primer manzana tiene que estar buena. Entonces, si tiene que estar buena es de esas 19 que tengo buenas, yo quiero que salga una de esas. Entonces son 19 de las 24 que tengo. Para la segunda, pues ya no voy a tener 24, voy a tener 23. Y como ya saqué una buena, solo tengo 18 sobre 23. Y para la tercera, 17 sobre 22. ¿Sí? ¿Estamos claros en este? Ahí se los voy a dejar indicado. A ver, para el siguiente dice, solo una esté en mal estado. Entonces, esta es la probabilidad de 2 buenas y una mala. Esta es bien larga, porque puede salir la mala en la primera, en la segunda o en la tercera. Ah, muy bien, Juan. O sea, que ha agregado un elemento importante a tener en cuenta cuando calculamos probabilidades y es el orden. Me interesa en este caso el orden en el cual las estoy sacando. Es una No, pregunta. no especifica. No me dice que la primera esté en mal estado, o que la segunda esté en mal estado, o que la tercera esté en mal estado. Entonces, acá, el orden es un elemento a considerar siempre cuando estemos calculando este tipo de probabilidades. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí escrito en rojo. Es un elemento a considerar porque si me dicen que la primera que escojo está mala, entonces ahí sí, ahí
un cambio en la forma de cálculo. Pero si se me dicen solo una está en mal estado, quiere decir que yo voy a tener de una que voy a escoger, bueno, esa es la primera, voy a tener 5 de 24. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Y entonces esa ya es la probabilidad de una mala. ¿Sí? ¿No? Más, y aquí tendríamos, más, déjenme ver. No, por. Lo siguiente sería 19 entre 23 y 18 entre 22. ¿Sí? No nos está importando si esa mala fue primero, fue segundo, fue tercero. Siempre vamos a considerar que, bueno, fue una mala, las otras dos fueron buenas. ¿Queda claro? ¿No? Sí. Y luego hay que sumar las otras opciones, ¿verdad? ¿Qué otras opciones? Cuando sale la El que mala sea la segunda. en la segunda vez que sacamos la manzana. Ajá. Entonces me quedaría como Le pone más 19 entre 24. Espérame, espérame. Ajá. Eso multiplicado entre 5 o entre 23 Mi colorcito ya no lo veo. Ajá. y multiplicado por 18 entre 22. Ajá. Y luego la última opción cuando sale al final, que sería 19 entre 24, 18 entre 23 y 5 entre 22. Muy bien. Déjame ver si le cambia el color. Se ve mejor. No. Tampoco. Bueno, ese es más o menos se ve. Ok, entonces por lo menos una está en mal estado. Yo creo que no es lo mismo. Un compañero está preguntando si se multiplica por 3 la primer escenario, si lo vemos así. No estoy seguro si es lo mismo, voy a probar. Si se multiplica por 3 el primer escenario. ¿Cómo fue? Solo la primera parte, Hola, sí. literal B. Ajá, Ah, literal B, ok. ahí solo multiplicamos por 3, pero como el orden de los que van arriba y de los que van abajo no cambia, es en esencia lo mismo. O Ujú. sea, Vamos a ver, bueno, ya no en esta clase, en la próxima, que esto del orden es lo que me puede cambiar la forma de cálculo, porque aquí más útil podría ser utilizar combinatorios. Lo vamos a ver en la próxima clase. Si quieren lo dejamos solo expresados y lo vamos a terminar en la próxima, bueno, en la del sábado al iniciar. Ah, pues sí Eh, da lo mismo, miren. Bueno, aquí lo sí, multipliqué por 3 y da lo mismo. ujú.
Y la última, por lo menos una está en mal estado. Si dejamos indicado que es lo que andamos buscando la probabilidad de que haya por lo menos una esté en mal estado. Una mala y dos buenas. Más la probabilidad de dos malas y una buena, más la probabilidad de, serían las tres malas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, déjenme ver, vamos a cambiar el color de nuevo y la vamos a pasar para acá abajo. Acá, en esta. Por lo menos una está en mal estado. Entonces eso quiere decir que es una en mal estado, dos en mal estado o las tres están en mal estado. Entonces, una mala y dos buenas, dos malas y una buena o las tres están malas. ¿Sí? Vamos a ver cómo calcularla el día sábado. Entonces, vamos a ir quedando hasta acá porque ya llegó la hora. Vamos a respetar el horario. Y bueno, eso, recordarles, el sábado es en Soho, en el centro comercial Las Cascadas. Para quienes nunca han ido al Centro de Formación Continua de la UCA, está por el lado de, ¿cómo se llama este call center? No recuerdo, bueno, pero está por el lado de San Jacques, creo que por ahí hay una farmacia, bueno, el lado de los bares y restaurantes, el lado del hotel, por ahí En está, Soho, no es. en Soho, exacto, pero dentro del centro En comercial. Soho, Las Cascadas. Exacto, primer nivel. Ahí está el centro de formación continua. En el centro de formación continua, al entrar el aula 7A, que es la que nos han asignado, se encuentra justo en el pasillo principal, al lado izquierdo. Ahí van a encontrar el aula 7A. Recuerden, quizás puntos importantes, cuando termine la clase, a pasar por recepción y pedir que les validen su ticket para que tengan el cobro por el centro de formación continua y no el del centro comercial, que sería un poquito más alto. Veamos qué otra cosa. Si pueden llevar sus computadoras y ir tomando notas ahí o de repente para hacer algún ejercicio, pues puede servir. Vamos a intentar hacer un par de ejercicios de esto de probabilidad, pero si se dan cuenta, los cálculos son bastante sencillos, pero los vamos a intentar hacer con uso de Python o con el uso del Excel. Entonces, sería recomendable que lleven su computadora. El internet es abierto ahí, entonces eso básicamente creo que es lo que le puedo dar de indicaciones en el lugar. La clase va de las 9 de la mañana hasta las 12, con un pequeño receso ahí, creo que a las 10 de la mañana, 10:30. Entonces nos vemos el sábado y continuamos este ejercicio y continuamos viendo el tema de probabilidad. ¿De acuerdo? Que tengan feliz noche. Gracias.